Mi nombre es Han Haemin, y lo que voy a relatar no es una historia que escuché, sino algo que viví con mis propios ojos en el invierno más crudo que Hyesan ha conocido. Juro, ante la memoria de aquellos rostros y ante la presencia que nos observaba desde el silencio, que cada palabra que pronunciaré es la verdad. Estábamos en esa aldea olvidada junto a la frontera norte, un lugar donde el miedo era el pan de cada día y la esperanza un lujo que nadie podía permitirse. El aire helado no solo cortaba la piel, sino que parecía congelar el alma, y el silencio de las mañanas era tan denso, tan pesado, que podías sentirlo presionando tu pecho como una losa de concreto. Yo estaba allí como asistente agrícola de una organización no gubernamental, un extranjero que veía cómo la vida se reducía a una simple supervivencia, sin saber que estaba a punto de presenciar un milagro nacido de la más profunda desolación que un ser humano pueda soportar. Mi trabajo me permitía ser un testigo silencioso, un fantasma que se movía entre las chozas de barro y los campos congelados. Observaba a la comunidad vivir bajo una opresión asfixiante, un control que buscaba borrar no solo su libertad, sino también su identidad y su fe. Sin embargo, en medio de esa atmósfera gris, percibí un secreto colectivo, un juramento no hablado que los unía con una fuerza invisible. Veía a los ancianos, con sus rostros surcados por décadas de resignación, enseñar a los niños a rezar con los ojos, a cantar himnos sin emitir un solo sonido, moviendo apenas los labios en un acto de rebeldía silenciosa. Aprendí a leer en sus miradas una devoción que ninguna doctrina podría explicar y que ninguna fuerza militar podría arrancar. Era una fe tejida en el silencio, transmitida en susurros que el viento se llevaba antes de que pudieran ser escuchados por oídos equivocados. Fue en una de esas mañanas grises, cuando el sol era apenas una mancha pálida en el cielo, que todo comenzó a tomar forma frente a mí. Vi a una anciana, una mujer cuyo cuerpo parecía frágil como una hoja seca, moverse con una solemnidad casi ritual dentro de su humilde choza. Se arrodilló sobre el suelo de tierra apisonada y, con manos temblorosas pero firmes, levantó una losa de piedra suelta. Debajo, en un pequeño hueco, había un bulto de tela descolorida, atado con un cordel gastado. Lo tocó con una reverencia que me dejó sin aliento, como si estuviera acariciando el rostro de un ser amado. En ese instante, un frío que no era del invierno recorrió mi espalda. Comprendí que no estaba escondiendo simples pertenencias o algo de valor material. Estaba protegiendo el corazón latente de su pueblo, el último vestigio de su conexión con lo divino. En ese momento, la premonición me golpeó con la certeza de un trueno. Aquel gesto, repetido seguramente por generaciones, ya no era suficiente. Sentí en el aire una vibración distinta, una tensión que se acumulaba como las nubes de tormenta sobre las montañas lejanas. El juramento silencioso que unía a cada hombre, mujer y niño de Hyesan estaba a punto de ser puesto a prueba de la forma más brutal imaginable. Lo que ellos protegían con tanto celo no era solo un objeto, era el alma misma de su comunidad, la promesa de que, incluso en la oscuridad más absoluta, existía una luz a la que aferrarse. Y yo sentí, con una claridad aterradora, que una fuerza oscura y sin nombre venía precisamente a extinguir esa última llama, a demostrarles que su fe no era más que un refugio inútil contra el poder terrenal que los aplastaba. Antes de continuar, quiero que te detengas un momento conmigo, que respires hondo y sientas el peso de este recuerdo. Esta historia no me pertenece solo a mí, sino a todos los que creen que la fe puede manifestarse de formas inexplicables. Por eso, te pido que, si sientes esta conexión, te suscribas a este canal para que juntos podamos seguir compartiendo testimonios que nos recuerdan que no estamos solos en este mundo. Y quiero saber desde dónde me escuchas,
¿Desde qué ciudad o pueblo sientes el eco de estas palabras? Déjame un comentario y dime tu lugar en el mundo, para que puedas sentir que no estoy contando esta historia al vacío, sino a una comunidad de almas que, como yo, buscan respuestas en los lugares más inesperados. Es un pequeño gesto que nos une en esta jornada. Después de que la anciana volvió a colocar la loza en su lugar, el aire en la aldea pareció cambiar. El viento, que antes aullaba entre las chozas, cesó de repente, dejando un silencio neestéstweni, un vacío que zumbaba en los oídos. Incluso los pájaros enmudecieron. El tiempo pareció detenerse, suspendido en una calma tensa y frágil, como el instante justo antes de que el rayo parta el cielo en dos. Cada rostro que cruzaba en mi camino reflejaba la misma sensación de espera, una aprensión silenciosa que se había apoderado de todos. Era como si la propia tierra contuviera la respiración, aguardando la llegada de una profanación inevitable. La normalidad se había roto, y en su lugar quedó una quietud que anunciaba la inminente llegada de la amenaza, una oscuridad que avanzaba para reclamarlo todo. La amenaza no llegó con un estruendo, sino con un sonido que helaba la sangre mucho más que el propio invierno. Fue un ritmo metálico y uniforme, el de las botas militares rompiendo la quietud sagrada del amanecer. Aparecieron entre la niebla como espectros de acero, una escuadra de hombres cuyos rostros no mostraban ni ira ni piedad, solo una obediencia vacía. A la cabeza iba un oficial, un hombre de facciones afiladas y una mirada que parecía absorber toda la luz a su alrededor. No gritaron órdenes, no hicieron alarde de su poder. Su avance fue silencioso, metódico, y eso era lo más aterrador. Cada paso que daban sobre la tierra congelada era una sentencia, un anuncio de que la frágil paz que habíamos construido en el silencio estaba a punto de ser profanada. El aire se volvió denso, pesado, y el tiempo, que antes se arrastraba, de repente comenzó a correr hacia un final inevitable. La primera puerta no fue derribada con furia, sino con una patada precisa y calculada. El sonido seco de la madera astillándose fue seguido por el grito ahogado de una mujer, un sonido que se cortó tan rápido como empezó. Así comenzó la profanación. Los soldados se movían con una eficiencia brutal, entrando en cada choza, volcando las escasas mesas, desparramando las esteras de paja que servían de cama. No buscaban armas ni fugitivos. Su búsqueda era más profunda, más íntima. Buscaban el alma de la aldea. Yo observaba desde la distancia, paralizado no por el miedo a mi propia seguridad, sino por la impotencia de ver cómo desnudaban la vida de estas personas, cómo violaban la santidad de sus hogares, con una indiferencia que era peor que el odio. El terror no era un grito, sino un nudo que se apretaba en la garganta de todos, un silencio colectivo de espera. El oficial no participaba directamente en la destrucción. Se limitaba a observar, de pie en el centro de la pequeña plaza, con las manos entrelazadas a la espalda. Su quietud era más amenazante que la acción de sus hombres. Sus ojos, vacíos de toda emoción, recorrían cada rostro, cada ventana, cada sombra, como si estuviera leyendo un mapa de nuestro miedo. No era un monstruo de cuentos de hadas, era algo mucho peor. Era la encarnación de un sistema, una pieza perfectamente engrasada en una maquinaria diseñada para aplastar el espíritu humano. Su frialdad no era una máscara, era su esencia. Entendí en ese momento que no estábamos lidiando con la crueldad de un hombre, sino con la lógica implacable de una ideología que no permitía la existencia de nada que no pudiera controlar. Y la fe, por su propia naturaleza, era incontrolable. La búsqueda avanzaba como una plaga lenta e inexorable, choza por choza. Los soldados no dejaban nada sin tocar. Hurgaban en las cenizas frías de los fogones, levantaban las tablas sueltas del suelo, palpaban las paredes de barro seco.
Su violencia era ordenada, casi quirúrgica. No rompían las cosas por placer, sino con un propósito: demostrar que no había rincón, por pequeño o secreto que fuera, donde pudiéramos escondernos de su poder. Cada objeto personal, una peineta de madera, un cuenco de cerámica, una manta tejida a mano, era examinado y arrojado al suelo con desdén. Estaban profanando no solo nuestros hogares, sino nuestros recuerdos, nuestra dignidad. Y con cada minuto que pasaba, sentía cómo el círculo se cerraba, cómo se acercaban al corazón tembloroso de la aldea, al lugar donde la anciana guardaba su tesoro. Nos habían obligado a salir y a permanecer en la plaza, a ser testigos de nuestra propia humillación. Nadie lloraba en voz alta, nadie suplicaba. El entrenamiento de toda una vida de opresión les había enseñado que cualquier muestra de emoción sería vista como una debilidad o, peor aún, como un desafío. Así que permanecían de pie, inmóviles bajo el cielo gris, sus cuerpos temblando por el frío, pero sus rostros convertidos en máscaras de estoica resignación. Yo podía ver, sin embargo, el verdadero terror en sus ojos. Veía los labios de los ancianos moverse en oraciones silenciosas, las manos de las madres apretando con fuerza las de sus hijos. No era una rendición, era una forma de resistencia pasiva, un acto de fe realizado en el único lugar que los soldados no podían registrar, el interior de sus almas. Pero me preguntaba cuánto tiempo podría durar esa fortaleza. Mis ojos no podían apartarse de la anciana. Estaba de pie entre la multitud, más erguida de lo que su frágil cuerpo sugeriría. No miraba a los soldados ni a sus vecinos. Su mirada estaba fija en un punto lejano, más allá de las montañas heladas, como si estuviera conversando con alguien que solo ella podía ver. Había una calma en ella que desafiaba el caos que nos rodeaba, una serenidad que parecía casi sobrenatural. Pero yo, que conocía su secreto, podía ver la tensión en sus manos apretadas, el sutil temblor en su mandíbula. Ella era la guardiana, la centinela de la fe de todo un pueblo, y sabía, como lo sabíamos todos, que la marea de acero se acercaba a su puerta. El tiempo se estiraba y se encogía. Cada segundo era una eternidad mientras dos soldados se separaban del grupo y caminaban directamente hacia su humilde choza. El oficial finalmente se movió. Siguió a sus hombres hasta la entrada de la choza de la anciana, pero no entró. Se quedó en el umbral, su silueta recortada contra la penumbra del interior. Sus hombres registraron el pequeño espacio con la misma eficiencia brutal, pero no encontraron nada. Estaban a punto de salir cuando el oficial levantó una mano, deteniéndolos. Sus ojos, agudos y entrenados para encontrar fisuras en la voluntad humana, se habían fijado en el suelo. Caminó lentamente hacia el centro de la habitación, sus botas resonando sobre la tierra apisonada. Se agachó y pasó la mano por la superficie, deteniéndose en un punto. Un silencio absoluto cayó sobre la plaza. Podíamos oír el latido de nuestros propios corazones. Con la punta de su bayoneta hizo palanca. La losa de piedra se movió. El sonido de la piedra raspando contra la tierra fue el único que se escuchó. El oficial no necesitó ayuda. Con un gesto metódico, apartó la losa, revelando el pequeño hueco oscuro que había debajo. El aire pareció solidificarse en mis pulmones. Vi cómo metía la mano en el agujero y sacaba el bulto de tela descolorida. Lo sostuvo por un instante, sopesándolo, como un cazador que admira a su presa finalmente atrapada. Luego, con una lentitud deliberada, comenzó a desatar el viejo cordel. La tela cayó, revelando el libro de cubiertas de cuero gastado. Una sonrisa, la primera emoción que le vi mostrar, se dibujó en su rostro. No era una sonrisa de alegría, sino de triunfo cruel, la satisfacción de un profanador que ha encontrado el altar secreto y se dispone a destruirlo. El corazón colectivo de Hiesan se detuvo en ese preciso instante.
Sostuvo el libro en alto para que todos lo viéramos. La Biblia, el objeto por el cual generaciones enteras habían arriesgado sus vidas, el último hilo que los conectaba con sus ancestros y con su Dios. En ese momento, la verdadera naturaleza de la amenaza se hizo insoportablemente clara. No habían venido por nosotros, no por nuestros cuerpos ni por nuestros escasos bienes. Habían venido por eso, por ese símbolo. Su objetivo no era simplemente castigarnos o infundir miedo, sino llevar a cabo un exorcismo ideológico. Querían demostrar, de la forma más brutal y pública posible, que nuestro refugio espiritual era una ilusión, que nuestras oraciones silenciosas se perdían en un cielo vacío. El poder de ellos era real, tangible, y estaba a punto de quemar el nuestro hasta convertirlo en cenizas. La batalla no era física, era una guerra por el alma de Hiesan. En ese momento, comprendí que la verdadera misión no era la que yo había imaginado. No se trataba de una resistencia física, de un acto de heroísmo que salvara el objeto sagrado. La verdadera prueba era mucho más profunda, más silenciosa. Nos habían obligado a todos a salir de nuestras chozas y a congregarnos en la pequeña plaza, un círculo de almas temblorosas bajo un cielo del color del plomo. El suelo congelado se sentía como vidrio bajo nuestros pies descalzos o mal calzados, y cada aliento se convertía en una nube de vapor que se disipaba en el aire helado. Estábamos atrapados, éramos espectadores forzados de nuestra propia profanación. El viaje ya no era a través de montañas o ríos, sino hacia el interior de nosotros mismos, un descenso a las profundidades de nuestra fe para ver si algo sobrevivía al fuego que estaba por venir. El oficial caminó hacia el centro de la plaza con una lentitud deliberada, saboreando el poder que emanaba de cada uno de sus pasos. Sostenía la Biblia no como un libro, sino como un arma que había arrebatado al enemigo, un trofeo que simbolizaba nuestra derrota final. No había prisa en sus movimientos, quería que cada segundo de nuestra humillación se grabara a fuego en nuestra memoria. El silencio era tan absoluto que el único sonido era el crujido de la nieve helada bajo sus botas y el latido colectivo y aterrorizado de nuestros corazones. Todos los ojos, los de los ancianos, los de las madres que abrazaban a sus hijos, los míos, estaban fijos en ese pequeño objeto de cuero gastado que contenía el universo entero de un pueblo. Él no solo sostenía un libro, sostenía el corazón palpitante de Gesán, y entonces, con un gesto de absoluto desdén, lo arrojó al suelo. El libro no cayó con un sonido limpio, aterrizó en un charco de lodo medio congelado, con un golpe sordo y húmedo que pareció resonar en el pecho de cada persona presente. Un suspiro colectivo, un jadeo ahogado que no llegó a convertirse en sonido, recorrió la multitud. Verlo allí, manchado de tierra, abierto por el impacto con las páginas expuestas a la suciedad, fue una herida visual, una profanación que se sintió física. Era la palabra, la promesa, la historia de generaciones, ahora yaciendo en el fango como un despojo sin valor. El oficial observó nuestra reacción con una satisfacción apenas disimulada, disfrutando del dolor silencioso que acababa de infligir con un simple movimiento de su muñeca. Era el primer golpe, y fue devastador. No se detuvo ahí. Dio un paso adelante y con una crueldad calculada, levantó su bota y la aplastó contra la cubierta del libro. Escuché, o creí escuchar, el sonido del cuero antiguo crujiendo bajo la presión, el ruido de las costuras cediendo después de décadas de cuidado reverente. Giró el talón sobre él, moliéndolo contra el suelo helado, asegurándose de que la marca de su poder quedara impresa en el objeto de nuestra devoción. Ese gesto fue más íntimo y violento que cualquier golpe. No estaba simplemente destruyendo un objeto, estaba afirmando su dominio sobre lo sagrado, demostrándonos que su autoridad terrenal
podía pisotear sin consecuencias la autoridad divina en la que nosotros confiábamos. Cada gramo de fe que nos mantenía en pie pareció tambalearse en ese instante. Luego, con una voz desprovista de toda emoción, tan fría como el aire que respirábamos, dio la orden: «Quémenlo». Las palabras flotaron en el aire por un momento, suspendidas en nuestra incredulidad, antes de caer sobre nosotros con todo su peso. Un soldado, joven, con el rostro casi tan vacío como el de su superior, se adelantó con una antorcha improvisada. La pequeña llama anaranjada danzaba en la punta de un palo, una mancha de color cálido en un mundo monocromático de grises y blancos. Parecía algo fuera de lugar, una fuente de calor que no traería consuelo, sino la más absoluta de las desolaciones. El soldado se arrodilló, acercando la llama al libro empapado de lodo, y todos contuvimos la respiración, esperando el inevitable sacrilegio. Fue en ese momento que sentí el primer respiro de la prueba. El viento no era solo frío, era un adversario físico que nos golpeaba sin piedad, cortando a través de nuestras ropas delgadas y haciéndonos temblar hasta la médula. El dolor sordo en mis articulaciones por la inmovilidad y el frío se volvió agudo, una agonía constante. Tenía la garganta seca por el miedo, tan seca que tragar saliva era un esfuerzo doloroso. Era una extenuación que iba más allá del cuerpo. Era el agotamiento del alma, la sensación de que nuestras fuerzas, nuestra capacidad para resistir en silencio, se estaban agotando con cada segundo que pasábamos congelados en esa plaza. La misión de soportar se sentía imposible, como tratar de mantenerse en pie en medio de un huracán invisible que amenazaba con barrernos a todos. La llama tocó el borde de una de las páginas. Al principio, el papel húmedo se resistió, chisporroteando y liberando un vapor débil, pero el fuego era persistente. Vi cómo el borde de la página comenzaba a oscurecerse, a curvarse hacia adentro, volviéndose primero marrón, luego negro carbón. Una pequeña línea de fuego anaranjado comenzó a trepar lentamente, consumiendo las letras impresas, convirtiendo las palabras sagradas en un recuerdo efímero. El soldado tuvo que insistir, alimentando el fuego con más combustible hasta que finalmente las llamas prendieron con fuerza, envolviendo el libro en un abrazo destructivo. El calor que emanaba no calentaba nuestros cuerpos, sino que parecía quemarnos el alma, una hoguera impía en el centro de nuestra fe. Entonces llegó el olor, un aroma que nunca olvidaré mientras viva. Era una mezcla nauseabunda de papel viejo quemándose, de cuero antiguo achicharrándose y del lodo húmedo evaporándose por el calor. Era el olor a sacrilegio, un perfume de desesperanza que se impregnó en el aire, en nuestras ropas, en nuestros pulmones. Cada inhalación era un recordatorio de lo que estábamos perdiendo. Era el aroma de una biblioteca en llamas, de una historia siendo borrada, de una promesa convirtiéndose en humo. Cerré los ojos por un instante, pero el olor era aún más intenso en la oscuridad, un testigo invisible y penetrante de la destrucción. Sabía que ese olor quedaría grabado en la memoria de Giesán para siempre, el fantasma olfativo de su día más oscuro. A medida que el fuego crecía, las páginas comenzaron a moverse. El calor las hacía curvarse y levantarse, pasando una tras otra, como si una mano invisible las estuviera hojeando por última vez. Por breves instantes, podía ver fragmentos de texto iluminados por las llamas antes de ser consumidos y desaparecer en una lluvia de cenizas negras. Era una danza macabra, la última y desesperada expresión de un objeto moribundo. Las palabras que habían dado consuelo, guía y esperanza a generaciones enteras se estaban convirtiendo en nada, en partículas de carbón que el viento comenzaba a levantar. El libro, nuestro ancla, nuestra conexión con lo eterno se estaba desintegrando ante nuestros ojos y con él
parecía desintegrarse también nuestra voluntad de creer. Pero entonces algo cambió. Justo cuando el libro era ya una masa incandescente y negra, una ráfaga de viento repentina barrió la plaza. No fue una ráfaga normal, no sopló de forma horizontal como el viento helado que nos había estado atormentando. Surgió desde el suelo, desde el corazón mismo del fuego, como una exhalación de la tierra. Fue un soplo ascendente, un pulso de aire que no se sintió frío, sino extrañamente neutro, casi vivo. El fuego rugió por un instante con más fuerza, y luego, con la misma rapidez, el viento se arremolinó sobre los restos humeantes del libro, recogiendo con una delicadeza imposible las cenizas más ligeras, las que habían sido palabras apenas unos segundos antes. Lo que sucedió a continuación me dejó sin aliento. Las cenizas no se dispersaron caóticamente por el aire. En lugar de eso, atrapadas en ese remolino de viento, comenzaron a ascender en una espiral perfecta y silenciosa. Era una columna giratoria de partículas negras que se elevaba directamente hacia el cielo gris, como si estuvieran siendo reclamadas, como si las palabras, liberadas de su prisión de papel, estuvieran emprendiendo su viaje de regreso a casa. No era un fenómeno natural, había una intención en ese movimiento, una coreografía sagrada en medio de la profanación. Levanté la vista, siguiendo la columna de cenizas hasta que se perdió en las nubes bajas, y sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. No estábamos solos. En ese preciso instante, sentí una presión leve pero firme en mi brazo. Giré la cabeza lentamente y vi que un anciano a mi lado, un hombre cuyo rostro no recordaba haber visto antes, había extendido su mano y la había posado sobre mí. No me miraba a mí. Sus ojos, llenos de una profundidad insondable, también seguían el rastro de las cenizas ascendentes. No dijo una palabra. No necesitaba hacerlo. Su gesto no era de consuelo, sino de comunión. Era un reconocimiento silencioso, un puente tendido entre dos almas que estaban presenciando lo mismo. Tú también lo ves, parecía decir su toque. En medio de la desolación y el aislamiento, ese pequeño contacto humano fue como un ancla, la confirmación de que no estaba perdiendo la razón. El fuego finalmente se extinguió, dejando solo un montón de brasas humeantes y un residuo negro y carbonizado en el suelo. El olor a quemado seguía siendo denso en el aire, pero algo había cambiado en la atmósfera. La tensión opresiva se había aligerado, reemplazada por una quietud extraña, expectante. El oficial observó los restos con una mirada de triunfo final, dio una orden seca a sus hombres y comenzaron a prepararse para marcharse. Desde su perspectiva, su misión había sido un éxito rotundo, habían encontrado el símbolo de nuestra fe y lo habían aniquilado públicamente, demostrando su poder absoluto. Pero yo sabía que se equivocaban. Habían quemado el cuerpo, pero no habían logrado tocar el alma. Mientras los veía alejarse, una certeza comenzó a crecer en mi interior, una idea tan aterradora como esperanzadora. Comprendí que no habíamos sido convocados para presenciar un final, sino un tipo de nacimiento terrible y sagrado. La misión de soportar no era un fin en sí mismo, era una preparación. Cada paso de esa jornada interior, el frío, el miedo, la desesperación y ese fugaz instante de inexplicable misterio, había sido una prueba. Sentí, con una claridad que me heló la sangre, que estábamos siendo forjados para algo más grande. La destrucción del libro no era el último acto de la tragedia. Era apenas el prólogo de un milagro que ninguno de nosotros podría haber imaginado. La verdadera prueba, la prueba definitiva, estaba aún por llegar. Cuando el último soldado desapareció en el horizonte y el eco de sus botas se extinguió, no llegó el alivio. Lo que quedó fue un vacío mucho más profundo y doloroso que su presencia violenta. El silencio que cayó sobre Giesán no era de paz,
sino un silencio sepulcral, el silencio de una tumba recién sellada. El aire, antes cargado de tensión y miedo, ahora estaba impregnado de una derrota absoluta, una quietud que pesaba sobre nuestros hombros como una mortaja invisible. Nos quedamos allí, en medio de la plaza profanada, mirando el pequeño montón de cenizas humeantes, y comprendí que la verdadera prueba no había sido el fuego, sino lo que vendría después. La ausencia de nuestros opresores nos dejó solos con nuestra propia desolación, y ese abandono se sentía infinitamente peor que cualquier tormento físico que pudieran habernos infligido. Entonces lo vi. Un hombre, uno de los más fuertes y respetados de la aldea, un pilar de la comunidad cuyo rostro siempre había mostrado una fortaleza serena, simplemente se desplomó. No fue una caída dramática, sino un lento hundimiento, como si los hilos que lo mantenían erguido se hubieran cortado de repente. Cayó de rodillas sobre la tierra helada, no para orar, sino porque sus piernas ya no podían sostener el peso de su alma rota. Enterró el rostro entre sus manos ásperas y su cuerpo comenzó a sacudirse en sollozos silenciosos y profundos que parecían surgir de las entrañas de la tierra. No era el llanto de la tristeza, era el sonido de la esperanza rindiéndose, el quejido de una fe que acababa de morir. Y su caída fue como la primera pieza de un dominó, desencadenando el colapso colectivo de todo un pueblo. Una a una, las máscaras de estoica resignación comenzaron a resquebrajarse. Las mujeres, que habían permanecido firmes y silenciosas abrazando a sus hijos, ahora lloraban sin emitir sonido. Sus lágrimas no corrían libremente. El frío intenso las congelaba casi al instante en sus mejillas, creando surcos brillantes y helados sobre su piel, curtida por el sufrimiento. Era una imagen de una belleza terrible, un dolor tan profundo que la propia naturaleza parecía querer preservarlo en cristal. Observaban el lugar donde había estado el libro, sus miradas perdidas en un vacío que reflejaba el que sentían en su interior. El último vínculo tangible con sus ancestros, con la promesa de una vida más allá de aquella opresión, se había convertido en cenizas, y con él parecía haberse extinguido la luz de sus ojos, dejando solo una oscuridad helada. Yo, el observador, el extranjero, no fui inmune a esa ola de desesperanza. El frío que sentía ya no era solo el del invierno coreano, era un frío que emanaba desde adentro, un invierno del alma que congelaba mis pensamientos y entumecía mi espíritu. Había admirado su fe silenciosa, me había maravillado de su capacidad para mantener una llama viva en la más absoluta oscuridad, y ahora era testigo de cómo esa llama era extinguida. Y al verla morir en ellos, sentí que una parte de mí también se apagaba. La impotencia me invadió como una marea negra, la certeza de que no había palabras de consuelo, ningún gesto que pudiera reparar lo que se había roto. Estábamos todos juntos en esa plaza, pero cada uno estaba completamente solo en su propio infierno personal. El primer día después de la quema fue el más largo de mi vida. Regresamos a nuestras chozas en un silencio absoluto, evitando las miradas de los demás, como si el simple contacto visual fuera demasiado para soportar. Nadie encendió un fuego, nadie preparó comida. Simplemente nos sentamos en la penumbra de nuestros hogares, escuchando el silbido del viento que sonaba como un lamento fúnebre. El aire dentro de las pequeñas habitaciones se sentía denso, pesado, cargado con las palabras no dichas y las oraciones que ya no tenían a dónde ir. La comunidad, que se había mantenido unida por un juramento secreto, ahora parecía desintegrarse en un archipiélago de islas de dolor, cada individuo a la deriva en su propio mar de desesperación. La conexión que los había fortalecido se había cortado. En la soledad de mi pequeña habitación, intenté hacer lo que los había visto hacer a ellos tantas veces. Intenté orar, cerré los ojos
Y busqué las palabras, busqué una conexión, un consuelo en el silencio. Pero no encontré nada. Mi mente era un desierto y mi boca se sentía llena de las cenizas que habíamos visto ascender. Las palabras que antes me habían dado un sentido de paz, ahora sonaban huecas, como ecos en una catedral vacía. En un susurro apenas audible, que se perdió en la oscuridad, pregunté en voz alta: ¿Dónde estás, Señor? ¿Nos has abandonado aquí, en este lugar olvidado por el cielo y por los hombres? La única respuesta fue el silencio, un silencio tan vasto y frío como el universo mismo, un silencio que confirmaba mi peor miedo. Estábamos solos. Los días que siguieron se fundieron en una misma penumbra gris y sin fin. 7 días de oscuridad espiritual absoluta. La vida en la aldea se detuvo. La gente se movía como fantasmas, realizando las tareas más básicas con una lentitud mecánica, sus ojos fijos en el suelo. Nadie hablaba, nadie se miraba a los ojos. Hacerlo habría sido reconocer el dolor en el otro, y eso era un espejo que nadie tenía la fuerza para enfrentar. Ver su propia derrota, reflejada en los ojos de un vecino, era una carga insoportable. Así que caminábamos los unos junto a los otros como extraños, compartiendo el mismo espacio, pero habitando mundos de dolor completamente separados. La aldea se había convertido en un monasterio del silencio, pero no un silencio de contemplación, sino de muerte espiritual. Lo más doloroso para mí fue ver la ausencia de los pequeños actos de fe que habían definido sus vidas. Ya no veía a los ancianos moviendo los labios en oraciones silenciosas. Ya no veía a las madres enseñar a sus hijos a encontrar consuelo en el cielo. La fuente de su resistencia había sido profanada y destruida, y con ella parecía haberse secado el manantial de su fortaleza interior. Habían creído que su fe residía en ese libro, y ahora que el libro no estaba, creían que su fe también había desaparecido. Era como ver un jardín que, tras la muerte de su jardinero, comienza a marchitarse bajo un sol implacable, cada hoja y cada flor perdiendo su color y su vida, rindiéndose a la inevitable sequía. Llegué a dudar de mis propios sentidos, a cuestionar ese breve instante de misterio que había presenciado. ¿Aquel remolino de cenizas ascendiendo hacia el cielo había sido real? ¿O fue simplemente una ilusión, un truco del viento y de mi mente desesperada por encontrar un significado en medio del horror? El recuerdo, que al principio me había parecido una señal, ahora se sentía como una burla cruel. Quizás no hubo ningún milagro. Quizás solo fuimos testigos de una destrucción brutal y sin sentido, y el universo había permanecido indiferente, como siempre. El escepticismo, frío y afilado como un trozo de hielo, comenzó a abrirse paso en mi corazón, amenazando con extinguir la última chispa de asombro que me quedaba. Estaba perdiendo no solo la fe en su Dios, sino en cualquier cosa sagrada. Y justo ahí, en el fondo del abismo, cuando sentí que me ahogaba en esa oscuridad, un recuerdo vino a mí. No fue una visión ni una voz, solo una imagen clara y persistente en mi mente. Recordé el rostro de la anciana, no en su derrota, sino en el momento en que levantó la losa de piedra. Recordé la reverencia en sus manos temblorosas al tocar el bulto de tela, la devoción absoluta en su mirada. En ese gesto no había duda, no había miedo, solo una certeza inquebrantable que trascendía el tiempo y la opresión. Esa imagen no me trajo consuelo ni esperanza, pero fue como un ancla en medio de la tormenta. Fue un recordatorio de que la fe que había visto era real, incluso si ahora parecía perdida. Era un hilo casi invisible que me impedía caer por completo en el vacío, pero aquel recuerdo no trajo la luz. Fue solo un parpadeo en una noche interminable. La noche del 6.º día dio paso a la madrugada del 7.º, y la oscuridad se sentía más densa que nunca. El silencio en la aldea ya no era de dolor, sino de resignación final.
Era el silencio que precede al fin del mundo, cuando todas las palabras han sido dichas y solo queda esperar el inevitable final. El aire estaba inmóvil, pesado, como si la propia tierra contuviera la respiración. Miré por la pequeña abertura de mi choza hacia el cielo sin estrellas, y sentí una certeza absoluta y aterradora. La esperanza no estaba herida, estaba muerta. Y todos nosotros, los habitantes de Gesán, estábamos allí, en la quietud de la madrugada, para velar su cadáver. Fue en la madrugada del séptimo día, en la hora más oscura que precede al amanecer, cuando el silencio dejó de ser un vacío para convertirse en una presencia. El aire estaba tan quieto, tan helado, que parecía haberse solidificado, atrapando cada choza, cada árbol, cada alma en un ámbar de desesperanza. Yo estaba despierto, como todos los demás, aunque nadie se movía. Permanecíamos en la oscuridad de nuestros refugios, no durmiendo, sino esperando. No sabíamos qué esperábamos, pero había una sensación colectiva de finalidad, como si el mundo hubiera llegado al final de su aliento y estuviera a punto de exhalar por última vez. La noche no parecía querer ceder su dominio, y la oscuridad se sentía eterna, un pozo sin fondo en el que todos habíamos caído sin remedio y sin la fuerza para intentar salir. En esa quietud absoluta, cualquier sonido habría sido un alivio, una ruptura en la monotonía de la nada. Pero lo que llegó no fue un sonido que se pudiera oír con los oídos. Fue algo más profundo, más primario, una vibración. Comenzó como un murmullo apenas perceptible en las plantas de mis pies, una resonancia que parecía nacer de las entrañas mismas de la tierra. No era violenta como un terremoto, sino rítmica, constante, como el latido lento y poderoso de un corazón gigantesco despertando bajo nosotros. Sentí cómo la vibración subía por mis piernas, se instalaba en mi pecho, haciendo que mis propios huesos resonaran con esa cadencia ancestral. El silencio no se había roto, se había llenado con una música que no se escuchaba, sino que se sentía. Y el miedo comenzó a transformarse en una extraña y sobrecogedora expectación. Y entonces, desde el centro exacto de la plaza, desde el pequeño montículo de cenizas negras que marcaba la tumba de su fe, nació la luz. No fue una explosión ni un destello cegador, fue un brote, un pulso suave de luz blanca que surgió de la tierra como una semilla imposible floreciendo en pleno invierno. Creció con una lentitud deliberada, expandiéndose hacia arriba en una columna perfectamente cilíndrica, un pilar de luminiscencia pura que se elevaba hacia el cielo nocturno. No proyectaba sombras duras ni contornos afilados. Era una luz que parecía tener sustancia, una presencia líquida y serena que empujaba la oscuridad hacia atrás con una gentileza que era infinitamente más poderosa que cualquier acto de fuerza. El lugar de la profanación se había convertido en la fuente de un milagro. La luz iluminó cada rincón de Gesán, pero no era una luz normal. No era la luz fría de la luna, ni la luz áspera del sol. Irradiaba un calor que no quemaba, una calidez que se sentía no solo en la piel, sino en el alma. Sentí cómo el frío glacial que se había instalado en mis huesos durante 7 días comenzaba a disiparse, reemplazado por una sensación de paz tan profunda, tan abrumadora, que era casi dolorosa. La luz acariciaba las paredes de barro de las chozas, revelando cada grieta y cada imperfección no con juicio, sino con una ternura infinita. Hacía que la escarcha en las ramas de los árboles brillara como si estuvieran cubiertas de diamantes. Era una luz que no exponía, sino que redimía, transformando nuestro mundo de miseria en un santuario. Uno a uno, como atraídos por un imán invisible, los aldeanos comenzaron a salir de sus chozas. No corrían, no gritaban. Se movían con la solemnidad de los sonámbulos, sus rostros vueltos hacia la columna de luz,
sus ojos abiertos de par en par con una mezcla de asombro y temor sagrado. No había pánico en sus movimientos, solo una rendición total ante lo incomprensible. Sus rostros, que durante una semana habían sido máscaras de desesperación vacía, ahora estaban vivos, con una emoción que yo no podía nombrar. Era más que sorpresa, más que alivio, era el reconocimiento de lo divino, la mirada de un huérfano que, después de una vida de abandono, finalmente ve el rostro de su padre. Y yo estaba allí, entre ellos, sintiendo lo mismo, siendo parte de ese despertar colectivo. Lentamente, de forma casi sincronizada, como si una sola voluntad los estuviera guiando, comenzaron a caer de rodillas. El sonido de sus rodillas golpeando la tierra congelada fue el primer ruido humano que se escuchó en mucho tiempo, un sonido sordo y reverente que se unió al latido silencioso que aún emanaba del suelo. No se arrodillaron por derrota, como lo habían hecho antes, sino por adoración. Sus cabezas se inclinaron, sus manos se juntaron instintivamente sobre sus pechos. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero esta vez no se congelaban. El calor que emanaba de la luz las mantenía líquidas, cálidas, como un bautismo que lavaba no solo sus rostros, sino también la oscuridad que se había anidado en sus corazones durante tanto tiempo. Estábamos presenciando el renacimiento de la fe desde sus propias cenizas. Incluso los símbolos del poder terrenal fueron doblegados. Vi a los dos guardias de la patrulla nocturna, hombres entrenados para no mostrar emoción, para ser pilares de la opresión, tropezar y caer al suelo, como si sus piernas se hubieran convertido en agua. Sus rifles cayeron de sus manos, golpeando la tierra con un ruido metálico que sonó profano en medio de la santidad del momento. No intentaron levantarse, se quedaron allí, en el suelo, con los rostros contra la tierra, temblando no de frío, sino de un terror primordial, la comprensión de que su autoridad, sus armas, su ideología, no eran nada frente a la majestuosidad de lo que estaban presenciando. Su colapso fue la prueba final y definitiva de que el poder que se manifestaba ante nosotros no era de este mundo. Fue en ese momento de silencio absoluto, con todo un pueblo de rodillas y el universo entero conteniendo la respiración, que la voz llegó. No vino del cielo ni de la columna de luz. No viajó a través del aire para entrar en nuestros oídos. Simplemente apareció, plenamente formada, dentro de mi mente. Era una voz sin género, sin edad, una voz que se sentía tan antigua como las estrellas y tan íntima como mi propio pensamiento. Era clara, serena, y resonaba con una autoridad que no admitía duda alguna. Y supe, con una certeza que trascendía toda lógica, que cada hombre, mujer y niño en esa plaza, incluso los guardias postrados en el suelo, la estaban escuchando exactamente al mismo tiempo que yo. No fue un discurso ni una revelación compleja, fueron solo 3 palabras, pronunciadas en el idioma de nuestros corazones, en el coreano que habíamos susurrado en nuestras oraciones secretas durante generaciones. La voz dijo, con una calma que era a la vez un trueno y un susurro, mi palabra no muere. Esas 3 palabras no fueron una promesa, fueron una declaración de una verdad eterna. Cayeron en el desierto de mi alma como una lluvia vivificante y sentí como algo dentro de mí que creía muerto para siempre comenzaba a florecer de nuevo. La palabra no era el libro, no era el papel ni la tinta. La palabra era una presencia viva, indestructible, que no podía ser quemada ni silenciada, porque no habitaba en objetos, sino dentro de nosotros. Un suspiro colectivo recorrió la plaza, un sonido de liberación tan profundo que pareció hacer temblar el aire. Las lágrimas de asombro se convirtieron en lágrimas de entendimiento y gratitud. La gente levantó sus rostros hacia la luz, sus expresiones transformadas por una alegría tan pura que era casi insoportable de ver.
Habían perdido su posesión más preciada solo para descubrir que nunca la habían poseído realmente, porque aquello que buscaban proteger no podía ser contenido en un solo lugar. El libro no era el tesoro, era solo el mapa que apuntaba hacia él. Y el tesoro, la palabra viva, siempre había estado con ellos, dentro de ellos, esperando el momento de la más absoluta oscuridad para revelarse en toda su gloria. En ese instante, todo el sufrimiento de la semana anterior adquirió un nuevo y terrible sentido. Comprendí que la intervención divina no había llegado tarde, no había venido para evitar nuestra prueba, para salvarnos del dolor o de la profanación, había venido para caminar con nosotros a través de ella. Nos había permitido llegar al punto más bajo, al fondo del abismo de la desesperanza, no por crueldad, sino para enseñarnos una lección fundamental, que la fe más fuerte no es la que nunca se pone a prueba, sino la que sobrevive al fuego y renace de sus propias cenizas, más pura y más fuerte que antes. Dios no nos había salvado del fuego, nos había mostrado que Él era el fuego. La columna de luz comenzó a desvanecerse. No se apagó de golpe, sino que se retiró lentamente, con la misma gentileza con la que había aparecido. Fue como ver una marea luminosa retroceder, volviendo a su fuente en el centro de la plaza. El pilar de luz se fue encogiendo, haciéndose más tenue, hasta que solo quedó un suave resplandor sobre el lugar donde habían estado las cenizas. El calor sobrenatural también se fue retirando, pero dejó tras de sí una paz duradera, una calma que se asentó sobre la aldea como un manto protector. La oscuridad de la noche ya no era amenazante, se había convertido en un lienzo de terciopelo sobre el cual se había pintado un milagro. Cuando la última partícula de luz se extinguió, no volvimos a la oscuridad. El primer y tímido resplandor del amanecer comenzaba a teñir el horizonte de un gris pálido. La noche había terminado, la prueba había concluido. Nadie se movió. Permanecimos de rodillas en la plaza, en silencio, no por miedo ni por orden, sino porque estábamos en tierra sagrada. El aire olía a tierra húmeda, a ozono y a una pureza que nunca antes había percibido. El mundo parecía nuevo, recién creado, y nosotros, sus habitantes, habíamos nacido de nuevo con él. El silencio que nos envolvía ya no era el silencio de la muerte, sino el silencio de la adoración, el silencio que queda después de que Dios ha hablado. Y allí, en esa quietud sagrada, me di cuenta de que el milagro no había sido solo la luz o la voz. El verdadero milagro era la transformación que había ocurrido dentro de cada uno de nosotros. El miedo había sido reemplazado por una certeza inquebrantable. La desesperación había sido ahogada por una esperanza que ya no dependía de objetos ni de símbolos. Habíamos sido despojados de todo, llevados al borde mismo de la aniquilación espiritual, solo para descubrir que en el vacío absoluto es donde se encuentra la plenitud de la fe. Habíamos perdido nuestra Biblia, sí, pero en su lugar habíamos ganado algo infinitamente más valioso, la prueba irrefutable de que su autor estaba con nosotros. La luz del amanecer finalmente se derramó sobre las montañas, bañando la aldea con sus colores suaves y esperanzadores, pero nadie se levantó de inmediato. Nos quedamos allí, saboreando el silencio, dejando que la magnitud de lo que habíamos presenciado se asentara en nuestras almas. El mundo exterior no había cambiado. La opresión seguiría, las dificultades volverían, pero nosotros habíamos cambiado para siempre. Ya no éramos un pueblo que se aferraba a un secreto, a un libro escondido bajo una losa. Éramos un pueblo que portaba un fuego inextinguible en su interior, una luz que ninguna tiranía podría apagar, y en el silencio de ese nuevo día supe que mi vida como simple observador había terminado. Me había convertido, sin buscarlo, en un testigo. El primer rayo de sol del nuevo día tocó la cima de la montaña lejana, pero nosotros seguíamos allí, en la plaza,
como estatuas que acababan de despertar de un largo encantamiento. El aire había cambiado. Ya no era el aire cortante y opresivo de los últimos días, sino que se sentía ligero, limpio, como si la propia atmósfera hubiera sido purificada por la luz que acabábamos de presenciar. Nadie se atrevía a moverse, nadie se atrevía a romper el silencio sagrado que nos envolvía. Era una paz que no se sentía como la ausencia de ruido, sino como una presencia tangible, un bálsamo que se derramaba sobre las heridas abiertas de nuestra alma, y en esa quietud cada uno de nosotros comprendió que el mundo, nuestro mundo, nunca volvería a ser el mismo. El milagro no había terminado con la luz, apenas acababa de comenzar en nuestros corazones. Lentamente, como si despertara de un sueño profundo, el anciano que había estado a mi lado se puso de pie. Sus movimientos no eran los de un hombre frágil y agotado, sino los de alguien que ha bebido de una fuente de vida nueva. Levantó la vista hacia el cielo del amanecer y una sonrisa, la primera sonrisa genuina que había visto en Yesan, iluminó su rostro arrugado. No era una sonrisa de alegría ruidosa, sino de profunda y serena certeza. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos ya no vi el reflejo del miedo o la resignación, sino el brillo de una llama inextinguible. Su gesto fue una invitación silenciosa, y uno a uno, el resto de la aldea comenzó a levantarse, no como un pueblo derrotado, sino como un ejército de almas que acababa de ganar la batalla más importante de todas. Mi atención se desvió hacia los dos guardias que se habían desplomado. Uno de ellos, el más joven, seguía en el suelo, con el rostro oculto entre sus manos. Su cuerpo se sacudía con sollozos que no eran de terror, sino de una emoción completamente distinta, una que yo apenas podía comprender. El otro, un hombre de mediana edad, con un rostro endurecido por años de servicio, se había puesto de rodillas. Su rifle yacía olvidado a su lado. Miraba el lugar donde la luz había estado, y sus labios se movían, formando palabras silenciosas. No eran órdenes ni maldiciones. Por la forma en que su rostro se contraía, por las lágrimas que corrían libremente por sus mejillas, supe que estaba rezando. El opresor, el carcelero, se había convertido en un penitente ante el poder que había venido a erradicar. El oficial, que había observado todo desde la distancia, pareció encogerse sobre sí mismo. Su postura arrogante se había desvanecido, reemplazada por la rigidez del miedo puro. La lógica de su mundo, un mundo de poder, control y obediencia, se había hecho añicos contra una realidad que no podía explicar ni combatir. Por un instante, su mirada se cruzó con la mía, y vi en sus ojos no crueldad, sino un abismo de confusión y pánico. Sin decir una palabra, dio media vuelta, y con un gesto brusco ordenó la retirada. No fue una marcha disciplinada, fue una huida. Sus hombres, pálidos y temblorosos, lo siguieron sin mirar atrás, abandonando la aldea como si escaparan de un juicio que sabían que no podían ganar. La justicia divina no había llegado con una espada, sino con una revelación que había desarmado al enemigo desde adentro. Cuando el último eco de sus botas se perdió en la distancia, un nuevo sonido rompió el silencio de la plaza. No fue un grito de victoria, sino un sollozo. Una mujer cuyo hijo había sido empujado brutalmente durante el registro, se giró hacia su esposo y simplemente se derrumbó en sus brazos, llorando con una liberación que parecía arrastrar consigo años de dolor contenido. Ese primer abrazo fue como una señal. De repente, la plaza se llenó de familias que se aferraban las unas a las otras, de amigos que se sostenían mutuamente, de vecinos que compartían lágrimas que ya no eran de tristeza, sino de un alivio tan profundo que era casi doloroso. El muro de silencio que nos había separado durante 7 días se había derrumbado, y en su lugar fluía un río de emoción compartida que nos unía más fuerte que nunca. La comunidad,
rota y dispersa, se estaba volviendo a tejer ante mis ojos, hilo por hilo, abrazo por abrazo. La fe que creían perdida no solo había regresado, sino que se había multiplicado, pasando de ser un secreto guardado bajo una piedra a ser una certeza viva que latía en el pecho de cada persona. Vimos cómo el mal, que parecía tan invencible, simplemente se disolvía en la presencia de una bondad abrumadora, no por la fuerza, sino porque su oscuridad no podía coexistir con semejante luz. El poder terrenal se había revelado como lo que realmente era, frágil, temporal y hueco. Y nosotros, los humildes, los olvidados, habíamos sido testigos de que la verdadera fortaleza no reside en las armas, sino en una convicción que ni el fuego puede destruir. Si crees que Dios todavía obra milagros, escribe amén en los comentarios. Hazlo no solo por mí, sino por la memoria de Giesán, para que el eco de esa mañana no se pierda en el tiempo, porque lo que presencié no fue solo un evento para un pueblo olvidado en una frontera lejana. Fue un recordatorio para todos nosotros de que la esperanza puede nacer en los lugares más inesperados, de que la luz siempre encuentra una manera de atravesar la oscuridad más profunda. Tu amén es un hilo más en este tejido de fe, una forma de decir que, sin importar dónde estemos, no estamos solos en nuestra creencia de que lo imposible todavía puede suceder y que la palabra de Dios sigue resonando en el mundo, incluso cuando no podemos oírla. Después de la primera oleada de lágrimas, una calma aún más profunda se asentó sobre nosotros. El llanto había sido una limpieza, un bautismo colectivo que nos había purificado del miedo y la desesperación. Las madres ahora sostenían a sus hijos, no con la tensión de la protección, sino con la ternura de la gratitud. Les secaban las lágrimas y les señalaban el cielo, explicándoles en susurros lo que habían visto, no como un cuento de terror, sino como la historia más hermosa jamás contada. Vi a niños pequeños, que habían estado paralizados por el miedo, sonreír por primera vez en una semana. Estaban aprendiendo la lección más importante de sus vidas, que el poder de su fe no dependía de un objeto que se pudiera tocar, sino de una presencia que se sentía en el corazón. Mis ojos buscaron a la anciana, la guardiana del libro. Estaba de pie, sola, cerca del centro de la plaza. No lloraba. Su rostro estaba sereno, casi luminoso, bañado por la luz del sol naciente. Miraba el pequeño montón de cenizas en el suelo, pero no con tristeza ni con nostalgia. Su mirada era de profundo entendimiento, como la de una madre que ve a su hijo partir para cumplir un destino más grande. Ella comprendió, quizás antes que nadie, el verdadero significado de la noche. El libro no había sido destruido, había sido liberado. Sus páginas se habían convertido en cenizas para que su mensaje pudiera escribirse en el alma de todo un pueblo, una escritura que ninguna mano humana podría borrar jamás. Su paz era la confirmación final del milagro. Entonces ocurrió el acto final de justicia, el más inesperado de todos. El pastor de la aldea, un hombre cuya fe había sido visiblemente sacudida, se acercó al soldado que permanecía arrodillado, temblando. El soldado levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de vergüenza y súplica, esperando un castigo, una palabra de condena. Pero el pastor no dijo nada. Simplemente extendió su mano y la posó sobre el hombro del soldado. No fue un gesto de poder ni de superioridad, sino de pura y simple humanidad. Fue un acto de perdón tan silencioso y tan profundo que pareció resonar en toda la plaza. En ese instante, la conversión se completó. El enemigo no fue vencido, fue acogido. Y la justicia divina se reveló no como venganza, sino como una gracia incomprensible. La vida comenzó a regresar a Giesán, pero no la vida de antes. La gente se movía con un propósito renovado. Los hombres comenzaron a reparar la puerta rota,
no con la resignación de antes, sino con la diligencia de quien reconstruye un templo. Las mujeres entraron en sus chozas para encender los fuegos, y el humo que se elevaba de las chimeneas ya no parecía una señal de mera supervivencia, sino una ofrenda de gratitud. El aire se llenó con los sonidos de la vida normal, el murmullo de las conversaciones, la risa de un niño, pero todo estaba impregnado de una nueva cualidad, una resonancia sagrada. Cada acto cotidiano, desde acarrear agua hasta barrer el suelo, se había convertido en un acto de adoración, un testimonio silencioso de la noche en que el cielo había tocado la tierra. La verdadera conversión no había sido la del soldado, sino la nuestra. Comprendimos que habíamos estado protegiendo un símbolo, en lugar de vivir la verdad que representaba. Nuestra fe se había vuelto dependiente de un objeto físico, un ancla que, sin que nos diéramos cuenta, también se había convertido en una limitación. Al perderlo todo, al ser despojados hasta de ese último vestigio tangible, nos vimos obligados a encontrar a Dios no en un libro de cuero, sino en el silencio de nuestros corazones, en la comunión con nuestros hermanos, en la belleza terrible y redentora del sufrimiento. Nos convertimos de guardianes de una reliquia a portadores de una llama viva, una fe que ya no necesitaba ser escondida bajo el suelo, porque ahora brillaba a través de nuestros propios ojos. El sol ya estaba alto en el cielo, y su calor era una bendición sobre nuestros rostros. La plaza, que había sido escenario de profanación, desesperación y milagro, ahora era simplemente el corazón de una aldea renacida. La paz que descendió sobre Giesán no era la quietud del miedo, sino la armonía de un pueblo que había encontrado su verdadero centro. El aire se sentía ligero, respirable, lleno de la promesa de un nuevo comienzo. La justicia había llegado, no con truenos ni castigos, sino con la simple y abrumadora verdad de que el amor es más fuerte que el odio, que la luz es más poderosa que la oscuridad, y que ninguna tiranía, por brutal que sea, puede extinguir una fe que ha renacido de sus propias cenizas. Yo nunca volví a ser el mismo después de esa aurora. Dejé de ser Han Haimin, el asistente agrícola, el observador extranjero que tomaba notas sobre cultivos y carencias. Me convertí en algo más, en un guardián de la memoria, un portador de la luz que presencié. Mi trabajo en Yesan terminó unos meses después, pero una parte de mi alma nunca se fue de esa plaza. Me llevé conmigo no solo el recuerdo de un milagro, sino la profunda comprensión de que la fe no es un refugio contra la tormenta, sino el ancla que te mantiene firme en medio de ella. Cada vez que el mundo parece oscuro, cada vez que la lógica me dice que la esperanza es inútil, cierro los ojos y vuelvo a sentir aquella vibración bajo mis pies, vuelvo a escuchar esa voz que no necesitaba sonido para ser escuchada. Y sé, con una certeza que desafía toda razón, que no estamos solos en nuestra noche más larga. Los años que siguieron no borraron la opresión que pesaba sobre Giesán. El régimen no desapareció, y las dificultades de la vida cotidiana continuaron su curso implacable. Pero algo fundamental había cambiado en el espíritu de la gente. El miedo ya no tenía el mismo poder sobre ellos. Se movían con una dignidad silenciosa, una fortaleza que no provenía de la rebeldía, sino de un conocimiento secreto y compartido. Ya no necesitaban esconder un libro bajo el suelo, porque el libro se había convertido en ellos. Cada acto de bondad, cada palabra de consuelo susurrada a un vecino, cada mirada de entendimiento, eran páginas vivas de una escritura que ninguna autoridad podría confiscar o quemar. Se convirtieron en un pueblo cuya fe era tan invisible e indestructible como el aire que respiraban. La historia de lo que ocurrió esa noche se convirtió en una leyenda susurrada, un río subterráneo de esperanza que comenzó a fluir más allá de las fronteras de la aldea. Yo mismo, en mis viajes posteriores,
Me encontré contando la historia en voz baja a otras comunidades oprimidas, a personas que habían perdido toda razón para creer, y vi cómo sus ojos se encendían con la misma luz que había visto en Yesan. La leyenda no hablaba de un Dios que interviene con ira y castigo, sino de una presencia que se manifiesta en la más absoluta desolación para recordar a sus hijos que su palabra no está atada a la tinta ni al papel. Yesan dejó de ser un lugar en el mapa para convertirse en un símbolo, la prueba viviente de que la fe más poderosa florece precisamente en la tierra que ha sido quemada y salada. Aprendí allí la lección más profunda de mi vida. La fe no es la ausencia de duda o de miedo, es la decisión de seguir caminando incluso cuando tus rodillas tiemblan y tu corazón está lleno de preguntas sin respuesta. El milagro no eliminó el sufrimiento de Yesan, lo transformó. Les dio un propósito a su dolor, una razón para soportar lo insoportable. Descubrieron que la luz no brilla para que nunca conozcamos la oscuridad, sino que brilla con más fuerza precisamente dentro de ella. El coraje no es no tener miedo, sino mirar al miedo a los ojos y recordarle que, aunque su presencia sea real, no tiene la última palabra. La última palabra siempre pertenece a la luz, incluso cuando es solo un resplandor lejano en el horizonte de nuestra desesperación. Con el tiempo, dejé de intentar explicar lo que vi. Los milagros no están hechos para ser entendidos, sino para ser recibidos. Son ventanas que se abren por un instante en el tejido de la realidad para mostrarnos que el universo es mucho más vasto y misterioso de lo que nuestra mente puede concebir. La luz en Yesan no fue una respuesta a todas nuestras preguntas. Fue una invitación a vivir con ellas de una manera diferente, a confiar en que hay un orden superior, una bondad fundamental en el corazón de la existencia, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece caótico y cruel. Dejé de buscar pruebas y comencé a buscar presencias, y desde entonces las he encontrado en los lugares más inesperados, en los gestos más pequeños de amor y sacrificio. Y aunque aquella columna de luz nunca volvió a manifestarse de esa manera, su eco permaneció en el aire de la aldea, y ese eco trajo consigo otros pequeños milagros, más silenciosos pero no menos profundos. 3 días después de la partida de los soldados, un niño que había sido mudo desde su nacimiento, aterrorizado por la violencia del registro, se acercó a su madre, la miró a los ojos y pronunció su primera palabra. No dijo mamá, no dijo papá. Miró hacia el cielo del amanecer, sonrió con una sabiduría que no le correspondía a su edad y dijo una sola palabra con una claridad asombrosa: luz. Pero esa es una historia para otro momento, un testimonio de cómo la palabra que se hace sentir eventualmente encuentra una voz, porque esa noche, en el rincón más olvidado del mundo, aprendimos que la verdadera fe no se guarda en un libro, se lleva en el alma,